también los chicos altos pueden ligar más fácil. A ver, Ernesto, ¿qué dices tú? ¡Lo sabía! ¡Japón con jamón! Antes de llegar a Japón, me prometieron que iba a tener éxito gracias a mi altura. Me dijeron que los japoneses sienten admiración por las personas muy altas. Pero al llegar, me di de frente con la realidad. Ernesto siempre ha tenido problemas con su altura. Desde pequeñito no encajaba bien en su grupo de amigos. Llamaba demasiado la atención. Para hablar con mis amigos siempre terminaba agachándome y eso al final me ha traído problemas de espalda, dolores y malos hábitos que algunos de ellos todavía no he conseguido solucionar. Ernesto mide 1,90, no es tan alto. Hay japoneses que miden igual. En Japón algunas cosas siguen siendo pequeñas porque son antiguas, están hechas para los mayores, entonces son más pequeñitas. Un ejemplo de esto es la cocina de nuestra casa. Muchos de vosotros ya sabéis que soy yo el que se encarga de lavar los platos, es algo que me gusta, pero es que cada vez que lavo los platos termino con molestias en los hombros porque es que la noto realmente enana, es diminuta. Con esto lo que quiero deciros es que no necesito salir de casa ya para encontrarme con los primeros problemas de tamaño en Japón, ¿no? Voy enganchándome los bolsillos en los pomos de las puertas por la altura a la que queda mi pantalón, los zapatos no caben en el zapatero y mis piernas... ¡Ay, mis piernas! Ernesto tiene las piernas muy largas y si vamos a un bar típico japonés no le caben las piernas debajo de la mesa. O en casa no le caben las piernas debajo del kotatsu. Siempre está molestando a alguien con las piernas. ¿Tú no sabes sentarte así? Yo no sé para qué tiene las piernas tan largas. Es que además en la casa anterior la puerta de cuarto de baño no podía cerrar por culpa de sus piernas. Hemos llegado a un punto en el que ya no me comprende Yuko, ya no me comprende ni mi propia mujer. Al principio de llegar a Japón, cuando todavía no estaba acostumbrado, había veces en las que me chocaba la cabeza al entrar al tren y ya cuando conseguía calcular la altura a la que está la puerta y conseguía esquivarla, al final me acababa comiendo un asa. Para mí los asas estos, más que salvar la vida, son hasta peligrosos, porque yo pensé que algún día de estos, un buen día, me iba a abrir una brecha aquí, encima de la ceja. Eso no es tan peligroso. Cuando llueve, los paraguas llegan hasta aquí, entonces alguna vez casi le dan en el ojo. Y lo puedo confirmar, que tengo que ir esquivando paraguas. Entonces normalmente la cabeza y los paraguas están a la misma altura. Y también para grabar vlogs siempre tenemos problemas con la altura. O sale solo mi cara, o sale solo la mía, o sale el tótem ese de ahí. No, pero si queremos hacer vlog los dos juntos, siempre Yuko tiene que irse un poco atrás. sí. Y ir caminando. Sí, es un poco incómodo, pero sé que a Yuko le gusta hacer el troll ahí detrás. Qué difícil es. Sí, bueno, la altura a la que queda mi cabeza también es un problema, ¿para qué engañaros? Sobre todo cuando mis amigos y yo nos queremos hacer una foto, siempre me dicen: Eru, haz tú la foto que tienes el brazo más largo, ¿no? Pero siempre tengo que decidir entre si sacar la cara de mis amigos o sacar mi cara. Pero creo que a la gente lo que más le preocupa es el tema de las tallas, ¿no? Me preguntan muchas veces si yo con mi altura he conseguido encontrar, si puedo comprar ropa en Japón normalmente, y la respuesta es que sí, no suelo tener problemas porque en Japón hay tiendas extranjeras como Bershka, como H&M y también otras tiendas japonesas que traen muchas tallas como pueden ser Uniqlo o GU, pero creo que fuera de esas tiendas y sobre todo moviéndonos por tiendas más tradicionales japonesas, creo que es difícil, ¿no? Encontrar tallas así para gente tan alta, para gente tan grande. En Japón hay tiendas que tienen tallas grandes. Por ejemplo, Abu hay tiendas que se llama Elga, ahí se vende talla grande. Son tiendas para la gente grande
pero solo para las chicas. Eso sí, yo sigo teniendo el problema, tanto aquí en Japón como en España, de las mangas. Todas las mangas me están cortas. Pruebe lo que me pruebe, me está corto. Sí, creo que tengo que tener los brazos extremadamente largos. Seré amorfo porque no encuentro ninguna chaqueta, ninguna sudadera que de manga me esté bien. Bueno, creo que también hay japoneses que son bastante altos, ¿no? Y imagino que ellos tendrán sus tiendas también donde podrán comprar su ropa. En el extranjero hay una creencia muy extendida de que en Japón todo el mundo es muy bajito y creo que no es así, ¿no? Yo, si soy sincero, no encuentro tanta diferencia de altura entre los españoles y los japoneses. Creo que hay gente muy alta en ambos países, hay gente de estatura normal en ambos países y gente muy baja en ambos países. Dios mío, que alguien mate a ese niño. Siempre hay un niño. ¡Ah! Una señal. No, pero lo que quería decir es que te encuentras de todo. No se puede generalizar y no se puede pensar que los japoneses son todos muy pequeños. Pero también ser alto tiene ventajas. A ver, no voy a mentir, cosas buenas sí que tiene. Yo me las he encontrado y Yuko también. A ver, Yuko, ¿qué cosas buenas ves tú en mí que yo sea alto? Por ejemplo, yo utilizo esto para agarrar las cosas que no puedo llegar, ¿no? Para cambiar la bombilla. ¡Uah! ¡Uah! ¿Qué hago? Sí, claro. No lo sabía. ¡Hasta luego, chavalillos! En definitiva, que soy como una extensión más de su brazo, ¿no? Donde ella no llega, llego yo. Y también los chicos altos pueden ligar más fácil porque las japonesas normalmente les gustan los chicos altos. A ver, Ernesto, ¿qué dices tú? ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! A ver, yo te puedo decir, cuidado que viene un pato marcha atrás. Espera, estando en la universidad, cuando yo estaba con el Fran, ¿no? Con un compañero mío también de España. Él también es muy alto. Es muy alto, es más o menos como yo de alto. Lo que pasa es que él es guapo, ¿no? Él es alto y guapo, entonces tenía el combo completo. Entonces cuando íbamos por los pasillos de la universidad, incluidos los chicos también, ¿no? Nos decían, nos llamaban la atención, como ¡guau! De Kai, ¿no? ¡Qué alto! Y las chicas también, ¿no? Yuko, nos vamos a matar. Notaba, la verdad, es que al ser alto llamaba mucho más la atención. Porque, digamos, de cara, o sea, soy más feo que un frigorífico por detrás. Pero yo creo que siendo alto, aunque no tengas la cara de Brad Pitt, pero ya con ser alto tienes mucha ventaja, ¿eh? Mucha ventaja. No sé qué piensan las japonesas, no sé porque solo está Yuko, pero normalmente sí, mejor alto. Sí, a ver, yo no quiero decir mucho para que no me escuche Yuko, pero sí, la verdad es que se llama mucho más la atención, se liga más siendo bastante alto, ¿eh? Una ventaja que yo sí que he notado personalmente es que gracias a mi altura, cuando el tren va a tope, puedo sacar la cabeza, ¿no? Por encima de la gente como para respirar, y eso la verdad Yuko se agradece, ¿eh? Porque yo veo japoneses y japonesas sobre todo que son mucho más bajitos y están embutidos ya no solo entre toda la gente, sino la gente le saca 2, 3 cabezas y eso tiene que ser un agobio constante, ¿eh? Yo no tengo ese problema, pero sí entiendo. Vamos a seguir elevando. ¡Yo! ¡Shupatsushio! Ya nos hemos bajado de las barcas. Mañana seguro que tenemos agujetas. No. Sí, segurísimo. Es que al principio uno se nota muy atlético, ¿no? Como, wow, he hecho deporte, pero verás mañana. Wow. No podía faltar el gato en el vlog. ¡Mira, lo tocó! Lo está tocando y se deja el tío. Bueno, tú ya te das hoy por servida, ¿no? ¿Qué es lo que falta todavía para que esto sea un vlog de Nekollita Vlog? Comida. Yuko, acabas de decir la palabra mágica. Tienes que crecer más. Lo acabas de arreglar todo, ¿eh? Mientras nos dirigíamos a la estación nos hemos encontrado a una chica con un disfraz de tren. Nos han dado esta tarjeta, tiene incluso canal de YouTube. Yuko, te iba a pedir que dijeras dónde estamos, pero ya lo han visto en el vídeo. Pero bueno, ¿dónde estamos? Estamos en Roppongi.
Me encanta cuando Yuko dice Roppongi porque suena súper dulce, ¿eh? ¡Estamos en Roppongi! Lo prometido es deuda, aquí está la comida, aunque esta vez me parece a mí que vamos a decepcionar un poco porque al final hemos terminado en un McDonald's. Es que Roppongi es uno de los barrios más caros y lujosos de todo Tokio. Y aquí yo, la verdad, no quiero averiguar cuánto cuesta un café. Así que vale, sé que hemos decepcionado hoy, pero creo que el McDonald's, como mucho el Starbucks, era el único sitio al que podíamos ir hoy, porque nuestro presupuesto del día lo hemos gastado en subirnos a un bote con forma de pato. Y más caro que normal. Nos perdonáis si os ha gustado este video, dale a like. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!